Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámara, estamos aterrados con las cifras que se dan sobre el desempleo en Colombia. El desempleo en Bogotá es rampante, más del 25%, eso es una cifra nunca antes vista, más de 1 millón de personas han perdido el empleo. Y eso en Bogotá. En el resto del país la situación es calamitosa y hay ciudades de Colombia donde el desempleo está por encima, el aumento del desempleo está por encima del 30%. Neiva es la campeona y hay otras ciudades que sorpresivamente aparecen con desempleo bajo, pero eso no es desempleo, sino que eso es falta de población activa. Ese es un tema muy complicado. Háblenos de el desempleo y del efecto que eso tiene en la economía colombiana. Pues la radiografía, como usted bien lo anota, doctor Fernando, es muy negativa. No solamente por las cifras que usted está poniendo sobre la mesa, sino cuando uno revisa, por ejemplo, el desempleo juvenil en Colombia se acerca al 30%. El desempleo de género, estamos hablando que las mujeres tienen un nivel de desocupación del orden del 26%. Y eso que cuando usted mira al corte del mes de julio, de las 2.7 millones de personas que ahora se consideran inactivas, versus lo que se tenía anteriormente, la gran mayoría son mujeres. Claro, al perder el trabajo, pues muchas mujeres se dedican a sus labores de hogar y dejan de presionar el mercado. Luego, pues la situación podría ser aún más difícil si no la mide en estricto sentido en quién está dispuesto a trabajar y quién simplemente por fuerza de las circunstancias pues ya desiste y toma otra actividad. Si bien es cierto que los números de caída en personas ocupadas están alrededor de 4.1 millones de personas, es una cantidad bárbara de gente, es mucho mejor de lo que tuvimos en el momento más álgido de la pandemia, que se superaban 5 millones, pues son números que son absolutamente críticos para la recuperación de la economía y sobre todo para que podamos volver a encauzar el país a la generación de riqueza. Cuando uno mira además, doctor Fernando, que casi un 60% de los puestos que se perdieron corresponden a empresas de menos de 10 personas, ahí es donde viene una preocupación muy grande, y es que todo lo que es el tejido empresarial de microempresas y medianas empresas, pues va a ser uno de los sectores más damnificados y más perjudicados, con la implicación que eso tiene naturalmente en muchos temas, que incluso, doctor Fernando, van a redundar en problemas de seguridad tarde o temprano en las ciudades donde la situación social pues se puede hacer aún más compleja. El efecto inmediato básicamente es que la demanda de muchos hogares pues está maltrecha. Si usted mira dónde se destruye la mayor cantidad de empleo, pues básicamente está en el comercio y en todo el tema de reparación de vehículos, también la industria manufacturera aporta, pero es el comercio donde se da, digamos, que ese efecto importante, y para agosto es probable que no cambie, y no va a cambiar sencillamente porque agosto tuvo los cierres de ciudades como Bogotá, o las medidas que tuvieron que tomar en Antioquia y en Medellín, donde la famosa figura del 4x3 para tratar de bajarle la fuerza a la curva del COVID-19, pues también va a hacer que la situación de recuperación de empleo sea muy difícil. Y como le he dicho varias veces, se ve en las vacancias de los locales y en la cantidad de sitios vacíos que hay en las calles y que hay en los centros comerciales, donde básicamente comercios de pequeños, donde son unidades familiares que dan el sustento a muchos hogares que simplemente han desaparecido, con la implicación que eso tiene además sobre las personas que reciben las rentas, que difícilmente lo van a poder arrendar rápido, y también pues hay un efecto colateral. Luego creo que la situación y el reto más grande va a estar ahí, empezar a oír que pasamos de la reacción a la planeación, empezar a tener política pública de cómo vamos a hacer para generar empleo en la gente joven, en poder abordar el tema grueso de la reforma laboral que necesita Colombia para poder mejorar sus indicadores de empleo, y nos va a tomar tiempo recuperar otra vez, volver al 9 o al 8% que vimos algunos meses atrás. Bueno, mucho tiempo y mucha paciencia y mucho esfuerzo, ¿no? Eso no se logra gratuitamente. En los Estados Unidos el nivel de los nuevos empleos ha subido. Ahora hay cifras contradictorias, pero parece que ha aumentado mucho. Y ese tema, el de la economía en los Estados Unidos, ¿qué influencia final va a tener en las elecciones de noviembre? Usted alguna vez usó una frase que muy común, que es la economía estúpido, y muy seguramente va a terminar siendo otra vez uno de los puntos álgidos. Usted se acuerda, doctor Fernández, que cuando arrancamos el año, pues la candidatura del presidente Trump venía
muy impulsada precisamente por la economía. Después de 11 años sostenidos de crecimiento, tal vez en uno de los ciclos de crecimiento más largos que haya vivido la historia de los Estados Unidos, con una tasa de desempleo del 3,5%, con tasas de interés bajas, y tal vez con un crecimiento de los salarios nominales de los trabajadores, no solamente de la parte alta de ingresos, sino sobre todo de la base, que con todas estas políticas antimigración o duras contra la migración y demás, pues habían logrado generar mucho más empleo en la base de la sociedad americana. Pues era un factor que jugaba muy sobre la probabilidad de que el presidente Trump se eligiera. Y es que además, si usted me revisa la historia de los Estados Unidos, de 45 presidentes que se presentan a reelección, tan solo 10 no la han logrado, porque regularmente quien se presenta a reelección pues viene con cierta fuerza, con cierto dinamismo, y el plebiscito que implica volver a ser reelecto, muy segura, está muy de la mano pues de la economía. Sin embargo, llegó la pandemia, doctor Fernando, y yo creo que hay 3 factores que le están pasando la cuenta. Uno, que en este momento el desempleo de los Estados Unidos está por encima del 10%, a pesar de que se ha venido generando una mejora que hemos visto semana tras semana en las solicitudes de beneficios por desempleo. Recordemos además que el PIB de la economía americana se contrajo casi 33% en el segundo trimestre, el registro más malo desde que se tenga historia, y empieza a haber esto una unión con el manejo que tiene la pandemia, que va a ser fundamental. Esta desconexión que mostró el presidente Trump con la realidad al principio, hoy día le pasa la factura en las encuestas, está entre 7 y 10 puntos alejado de Biden, cuando al inicio del año estaba entre 3 o 4 puntos. Y el tema del manejo de las protestas raciales luego del asesinato de George Floyd también creo que es un tema que le está restando muchos votos. Todavía es difícil cantar victoria, va a depender mucho de que tanto las cifras económicas de aquí a noviembre empiecen a rebotar, y con fuerza lo hacen. Por lo menos la bolsa le está ayudando, hoy vamos para máximos históricos otra vez. Si usted revisa, los futuros están subiendo de una manera muy fuerte, y todo el tema de las compañías tecnológicas de los Estados Unidos que siguen jalando durísimo la bolsa y los precios de las cotizaciones, más aún cuando ha habido cambios en la composición del Dow Jones. Luego, ese factor de la bolsa podría ayudarlo un poco, pero en general creo que el tema de la economía no le está jugando una buena pasada al presidente Trump a su elección. Bueno, doctor Cámaro, y una gran pregunta que es la que tenemos que hacernos: ¿qué influencia tendría la elección en los Estados Unidos sobre la manera como los Estados Unidos vean las relaciones con América? ¿Y qué diferencia nos hace en principio y en teoría, independientemente de que nos guste o no nos guste el uno o el otro, que sea elegido Trump o que sea elegido Biden? ¿Qué efecto puede producir sobre la economía de estos países y de Colombia en particular? Pues, doctor Fernando, sabemos que con Estados Unidos es uno de los aliados más importantes que se ha habido siempre en la región. Sin duda alguna, el cambio aparentemente de Trump a Biden podría replantear la manera como se abordan bombas de tiempo que tiene Latinoamérica, como es el caso de Venezuela, naturalmente que siga pasando con Andrés Manuel López Obrador en México, y que pueda venir, digamos, de cara al fortalecimiento pues de pensamientos de centroizquierda, y además, doctor Fernando, de cara a la elección del 2022 en este país, que creo que están imponiendo un reto muy grande de analizar con mucha cabeza fría y con mucho cuidado que puede pasar, sobre todo porque podemos dar al traste con muchos años de recuperación que nos han llevado a tener el país que tenemos hoy día. Pero sin duda alguna va a ser fundamental esa definición de relaciones internacionales y la aproximación a la tolerancia de gobiernos con ciertas tendencias ideológicas más adultas, cuando Colombia se va a jugar su futuro en el 2022. Bueno, y una gran pregunta, doctor Cámaro, es cómo viene la nueva cifra que presente el DANE sobre el crecimiento o caída del PIB, porque ya no hablamos de crecimiento, sino rebaja del PIB. La última cifra que oíamos que la daba un gran banco a través de su Departamento de Investigaciones Económicas es del menos 7.5%. El gobierno sigue con el 5.5%, que es un desastre, una caída del 5.5%, pero hay quienes dicen que eso puede ser todavía mayor. ¿Hay alguna opinión sobre el particular? ¿Esto se está discutiendo académicamente y podemos tener una aproximación real al tema? Pues, doctor Fernando, después de la cifra del segundo trimestre y de ver qué pasó sobre todo en julio y agosto, creo que el consenso de muchos ha venido creciendo alrededor de que es más probable un -7 que un -5. Sin embargo, la velocidad de la recuperación pues todavía es de alguna forma incierta. Fíjese que yo, que tengo la oportunidad de tomarle el pulso a las registradoras del comercio, porque me muevo en esa parte,
Después del jueves pasado, doctor Fernando, cuando la alcaldía saca el decreto en Bogotá para la nueva normalidad, Medellín se alinea en el mismo sentido, y las ciudades que venían siendo un poco menos rígidas o estrictas en ciertos manejos, porque pues, las cosas allá están distintas, ha rebotado de una manera interesante la facturación del comercio minorista. Eso puede ser una gran noticia y ojalá la tendencia se mantenga, entrado un mes en el cual además tenemos un pretexto comercial, que es todo el tema de amor y amistad. Y en un momento donde claramente la economía está maltrecha, el desempleo está muy alto, no hay mucha propensión a gastar porque hay mucha incertidumbre y demás, pero también, doctor Fernando, sí estamos viendo que hay un consumo represado, que en la medida que normalicemos la actividad económica cuidándonos puede tener un rebote interesante. Septiembre arranca con una sensación de libertad algo extraña, pero que la estamos empezando a ver en la facturación de las cajas, que ojalá se consolide, porque el comercio ha sido y es claramente parte del motor fundamental que a su vez jala la industria y que a su vez jala todo el resto de sectores. Ojalá ese rebote se pueda dar y que ese 7 o menos 7% donde está el consenso pueda moderarse un poco para pensar en algo más cercano a lo que el gobierno está proyectando. Pero lo que sí es claro, doctor Fernando, es que el menos 7 es exactamente probable. Hay dos grandes termómetros que que miran la dinámica de la economía. En nuestro parecer, el comercio y la banca. Sobre la banca hay unas cifras muy inquietantes y sobre el comercio tenemos esta buena noticia que usted nos da, que ojalá se consolide en esta época de apertura o nueva normalidad y que no vamos a tener un susto por el lado de nuevos contagios, de que se dispare otra vez el coronavirus y que volvamos a tener restricciones al comercio, que es ponerle restricciones a la industria, a la agricultura, a todo lo que produce, que en últimas el comercio es el que lo vende. Por eso decíamos que el comercio es termómetro de la actividad económica. Pues esperemos que todo sea para bien, doctor Cámaro. Que así sea, doctor Fernández, que esta recuperación desde el jueves pasado se consolide, ojalá claramente en medio de cuidados. Ya se está anunciando que la segunda ola viene para noviembre y ojalá nos coja con tranquilidad, porque volver a cerrar el comercio y en vísperas de Navidad sería el acabose. De hecho, agosto ya fue muy malo para muchos y ojalá los pequeños puedan tener chance de recuperarse porque son generadores muy importantes de empleo. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Y muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por estar con nosotros en esta breve lección de economía y en algunos indicadores económicos que les dábamos gracias a Colsubsidio.